Vamos a resolver este ejercicio en el cual nos piden que encontremos los puntos donde la función es discontinua. Al tratarse de una función seccionada, sabemos que los puntos críticos donde la función puede ser discontinua es en los intervalos que aparecen en la misma función cuando nos lo dan, por ejemplo, aquí en 5. Esos son los primeros que tenemos que evaluar. Luego tenemos que ver si en la función que nos están dando hay raíces o números que me puedan hacer indeterminada lo que es la función para los demás intervalos. Entonces, como vemos que aquí no tenemos raíces, no tenemos otro tipo de restricciones, pero vemos que aquí tenemos una fracción, por lo tanto el denominador no puede ser 0. Entonces aquí la x tiene que ser diferente de 5, pero como aquí dice que la x tiene que ser diferente de 5, entonces no corresponde a este valor tomarlo en cuenta aquí, así que podemos ver que el punto crítico que vamos a evaluar es en a igual 5. Entonces para eso vamos a ocupar lo que son los límites. Se dice que una función f es continua en un número a si f de a existe, el límite cuando x tiende a a de f de x existe, y el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Quiere decir que si evaluamos a en la función y existe, y evaluamos también el límite cuando x tiende a ese valor de a en la función y también existe, y al igualar los dos límites, el límite cuando x tiende a a de f de x y f de a son el mismo número, entonces quiere decir que la función es continua. Si alguna de esas condiciones no se cumple, entonces se dice que la función es discontinua en el número a. Estas son se podría decir que son las reglas para que una función sea continua. Se las voy a escribir. Entonces aquí tenemos escritas las condiciones que dijimos. Tiene que cumplir estos requisitos, los 3, para que la función sea continua. Entonces vemos que aquí el único valor que nos podría existir una discontinuidad sería en x igual 5. Entonces el valor de a sería igual a 5. En a igual 5. Entonces, conociendo esto, vamos a evaluar primero f de a. Sería f de 5 en este caso. F de 5 va a ser igual a, vemos en f de x cuál de las dos funciones va a actuar cuando equivale a 5. Y vemos que la que actúa es la función constante 10. Entonces ponemos aquí esto es igual a 10. ¿Por qué? Porque como no tiene ninguna x que sustituir, entonces f de a es igual a 10. Ya tenemos el primer valor. Ahora vamos a calcular el límite. Como sabemos que las funciones seccionadas, para encontrar el límite cuando x tiende a, tenemos que evaluar la función con los límites laterales, o sea, por izquierda y por derecha. Entonces vemos que esto representa nada más un punto en el gráfico, y esto representa que dice que desde menos infinito hasta 5 y desde, sin incluirlo, ¿verdad? Y desde 5 hasta el infinito positivo, sin incluirlo también el 5, la función va a ser esta. Entonces quiere decir que por izquierda y por derecha nos vamos a acercar a esta misma función. Entonces vamos a ver si el límite existe. Decimos que el límite cuando x tiende al valor de 5 por la izquierda, la función que vamos a ocupar va a ser esta que tenemos aquí. Y esta función que tenemos aquí la podemos factorizar. Por ejemplo, podemos ponerla aquí como tenemos aquí arriba una diferencia de cuadrados. Esto se resuelve con x menos 5 por x más 5 entre x menos 5. Entonces eliminamos esto y solo me va a quedar x más 5. Evaluamos 5 aquí y me va a dar que esto es igual a 10. Luego evaluamos el límite por la derecha. Bueno, ya tenemos el límite lateral izquierdo, que es igual a 10. Vamos con el límite lateral derecho. El límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Y vamos a usar este valor x más 5 porque ya factorizamos aquí. Va a ser igual a 5 más 5 es 10. Quiere decir que el límite lateral
derecho es igual a 10. Entonces vemos que el límite lateral izquierdo con el derecho son iguales, por lo tanto el límite existe. Entonces tenemos que para f de a el valor vale 10 y para el límite cuando x tiende al valor de 10 de f de x, perdón, de 5 es x tiende a 5 de f de x, el valor es igual a 10. Entonces vemos, cumple la primera y segunda condición, ambos existen. Ahora vamos a ver qué pasa con el tercer punto. Dice que el límite de f de x cuando x tiende a, o sea, cuando x tiende a 5 es igual a 10. Tiene que ser igual al valor de f de a. Tenemos 10 igual a 10, entonces quiere decir que la función f es continua. Y esta sería la respuesta. Entonces ustedes pueden graficar lo que es la función seccionada para darse cuenta de que en realidad la función es continua.